Buenas tardes. En primer lugar, gracias Jesús por tu presentación. Es una alegría compartir con vosotros estas jornadas virtuales porque todo es virtual en estos días, pero bueno, tiene la ventaja de que podemos llegar a una audiencia mucho mayor y podemos participar todos, cada uno desde nuestros rincones. Y bueno, pues eso, agradecer tu presentación y la oportunidad de Family Search de poder compartir con vosotros esta información y aprender de archiveros y de compañeros genealogistas, porque creo que entre todos vamos construyendo siempre una asociación de mutuo entendimiento y de mutuo provecho. Entonces, bueno, pues si os parece, voy a empezar con mi presentación. Yo quiero hoy crearos dudas. Somos investigadores, buscamos información, encontramos mucha información, pero realmente lo que tenemos que también saber manejar es qué es lo que encontramos y qué es lo que hay, y nos movemos en un ámbito un poco proceloso que es la genealogía. Y me gustaría diseccionar un poquito por qué tenemos tantos riesgos en genealogía, de dónde vienen, cuáles son los problemas que ya traíamos anteriormente y los que estamos incorporando al presente. Entonces, bueno, he querido titularlo como una expresión muy de moda en estos días, fake news, y para que seamos conscientes de dónde, en qué nos estamos moviendo. Entonces, quiero plantear primero la cuestión de nos encontramos en el siglo XXI, estamos en una nueva era, la genealogía ha pasado a ser de aquello que tenía lugar en archivos ocultos a una disciplina que no se concibe sin el ordenador. Estamos conectados al ordenador, tendemos puentes a los archivos, que bueno, no tan rápido como queremos, pero van haciendo el camino hacia la digitalización. Tenemos archivos, tenemos libros, tenemos páginas de apellidos, tenemos enciclopedias, mil recursos que están publicando profesionales, amateurs, gente que comparte la información, gente que la pide, gente que la ofrece altruistamente, la suya y la ajena. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado que de ser una disciplina que ocurría, que era muy complicada de llevar a cabo muchas veces por la distancia, a encontrarnos con un auténtico paraíso en la red. Entonces, la imagen del genealogista ha pasado de encontrarse con armarios llenos de legajos en los que había que negociar con el archivero a ver dónde podríamos encontrar la información, buscar documentación, pasar horas, desplazamientos, horarios, toda una serie de limitaciones, a esta segunda versión en la que hablamos de la genealogía en la red, la genealogía fácil, quizás demasiado fácil, y quizás ese es uno de los talones, pero bueno, de los talones de Aquiles, pero eso nos daría para otra digresión. Hemos pasado de la genealogía muy complicada en la que había que ser un experto, había que llegar con carta de recomendación a los archivos y había prácticamente que pedir por favor el acceso, a una genealogía light de siéntese usted, la red va a pulsar un botón, va a buscar su apellido, va a buscar su información, le vamos a mostrar documentos y va a construir, usted va a construir una genealogía. Ya veremos cómo, ¿no? Pero la va a construir. Entonces, bueno, ese paraíso de información, a mí esta imagen me parece muy, muy reveladora de la situación. Nosotros somos como los ratones que vamos buscando la información, que es el queso que nos satisface. Y en la red hay muchos quesos. En la red, cualquier cosa que queramos buscar vamos a encontrar resultados. Y rápidamente incluso los que queremos los vamos a encontrar más pronto que tarde. Los que queremos oír, no necesariamente los reales. Entonces, creo que es importante que nos veamos como este pobre ratón rodeado de trampas. Hay trampas y hay no trampas. Hay muchas cosas que son deseables y aprovechables. Pero
pero tenemos que ser conscientes de que hay mucho queso envenenado. Y me gustaría plantearos una serie de cuestiones que nos ayuden a ver dónde puede estar el problema. Y sobre todo creo que tenemos que empezar partiendo de que en genealogía tenemos un pecado original, que es nuestros predecesores y el origen de la disciplina. Hoy en día la Wikipedia pues define un genealogista como una persona que estudia genealogía de linajes, que escribe, que investiga y bueno, todo ello dentro de la historia. Eso es una definición positiva, es prácticamente un sector de la historia, es un historiador de la familia y es una definición neutra, positiva y constructiva. Pero claro, esa es la información, esa es la definición que hoy le podemos enseñar a nuestros hijos, pero la trayectoria que traemos es diferente. Entonces, si vemos cómo se definía un genealogista desde que empezaron realmente los genealogistas más cercanos en el siglo XV hasta el XIX y prácticamente el XX, vemos que no es la misma definición. Un genealogista, una persona, oficio, escribía, recibía un precio por ello y que tenía como objetivo pues ensalzar y justificar su origen, el origen noble y memorial de una familia. ¿Qué ocurre? Que un genealogista que tiene por ello ser genealogista, inevitablemente pierde por lo menos la independencia a la hora de escribir. Está recibiendo un encargo, tiene que satisfacer a quien le encarga. Eso sí es una duda de credibilidad. Por otra parte, a quien te encarga un trabajo, quien le encargaba un trabajo, le encargaba una loa. No, nadie quería que le contase los trapos sucios. Había que contar lo bien de la familia, lo noble que era y lo memorial. Ya exaltaban genealogías eran para llegar a la nobleza y por otra parte había el engaño de que la nobleza tenía que ser inmemorial. Entonces, eso hacía que hubiera que inventarse fábulas. Nadie podía decir que el tatarabuelo del señor que me ha encargado un trabajo, pues era un labriego que hizo fortuna, o que era un indiano que bueno, pues consiguió el gran botín de oro en el Perú y había que vestir la nobleza inmemorial cuando realmente todos sabemos que todas las noblezas tienen su origen, unos más antiguos, otros más nuevos, pero se van sucediendo y hay un momento en el que hay que confesar que el primero conocido pues era un señor que hizo fortuna y capaz que fue ahí. Entonces, bueno, con esa definición, ¿qué ocurría? Que aparecieron expresiones como mentir como un genealogista, mientes como un genealogista. Genealogista y mentira eran dos palabras en las que evidentemente nadie creía al genealogista que era un señor a sueldo era una especie de periodista de hoy en día que hacía loas. Y el descrédito llegaba de tal manera a la genealogía que hubo incluso una versión del Larousse que hablaba de que bueno, pues la genealogía era una ciencia que inventa las fábulas más absurdas. Claro, ¿esto qué provoca? Pues que la imagen que teníamos de los genealogistas era negativa y todo lo que viene de la genealogía suele llevar una carga de bueno, habrá que demostrarlo porque los genealogistas ya se sabe. Entonces, ese es un lastre que arrastramos con nosotros. Luego, por otro lado, a la hora de analizar la información, tenemos que tener claro que la información no ha sido neutral cuando nos acercamos a la genealogía. Por ejemplo, cuando vemos un árbol genealógico antiguo, tenemos los árboles adornados, que son árboles de prestigio, en los que el autor lo que quiere es exaltar a su familia. ¿Qué quiere decir? Que las ramas que va a representar son las lustrosas y si hay una rama o una raíz que no conviene, o la ocultará o la maquillará. Pero estos árboles antiguos no están hechos para demostrar la verdad, están hechos para mayor gloria de alguien. Hay otros árboles que son los árboles de pretensión. Lo que quiero demostrar es que no había árboles por amor al arte.
Había árboles de representación, de prestigio, había otros de pretensión en los pleitos. Una fuente muy interesante para los genealogistas son los pleitos por mayorazgos, por cuestiones económicas. Y aquí pues se trataba de una disputa en la que había que demostrar el mejor derecho. Esta era una genealogía práctica. Yo necesito acreditar el goce de unos bienes y entonces hago este árbol, pero no lo hago porque quede bonito, lo hago porque es un pleito y quiero demostrar algo. Otros árboles que se pueden representar son los árboles infamantes, es decir, hubo una serie no son bulos, de libros difamantes, unos eran bulos, otros no lo eran, en los que se representaban familias y, por ejemplo, un libro muy conocido que es el Tizón de España, pues se define como la descripción de las horribles manchas con que las casas de España están contaminadas, lo cual ya nos viene a decir cuál era la percepción que tenían en aquel momento la sociedad sobre las cuestiones de genealogía. Bueno, comentaba que hay un ejemplo que son los árboles, en el que vemos que cuando se hacía un árbol genealógico se hacía con una intención determinada. También en esa línea tenemos que pensar que no había genealogistas neutrales. Aquí puestos dos extremos, porque tenemos al insigne Luis de Salazar y Castro, quizá el gran genealogista español, y una caricatura de Goya en la que se reía pues, de la genealogía y de cómo el burro, aunque quiera presumir de antepasado, pues, al final son todos burros, ¿no? Pero tenemos que pensar que quien escribe una genealogía la escribe desde su subjetividad y desde sus prejuicios y desde sus criterios de lo que está bien y está mal. No siempre necesariamente busca la nobleza, puede buscar el origen americano o un origen local determinado y todos escribimos con un sesgo. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que valorar siempre cuando vemos lo que ha escrito alguien, en qué época lo hace y con qué criterio. Y luego también otra cuestión a valorar es cuando nos encontramos con un documento. Los documentos tampoco son neutrales. Los documentos, hoy en día escribimos miles de documentos, unos más trascendentes, otros totalmente anodinos. Escribimos, pero en aquella época cada documento solía ser importante y tenía una trascendencia. Cuando se hacía una genealogía, pues se hacía por un motivo concreto, porque se reclamaba algo, porque se quería un premio, porque se quería acceder a algún cargo. Cuando se iba uno al notario a describir quiénes eran sus padres y sus abuelos, también quería tener una intencionalidad para hacer ese documento. Entonces, no había una información neutra descriptiva, voy a hacer una genealogía neutra de mi familia. No. Yo quiero hacerla con este objetivo. Quiero acreditar que desciendo de tal rama, de tal otra, que soy apto para una cuestión y para otra. Entonces, una vez visto que la información no es objetiva, también es importante que seamos críticos a la hora de valorar qué documentación estamos manejando. Hay diferentes tipos de documentos y muchas veces no distinguimos el valor que tiene cada uno. Nuestro documento esencial, ¿cuál es? El documento original en su serie original. En la foto os muestro pues, una serie de libros parroquiales. Si vamos a la parroquia encontramos una serie ininterrumpida de libros parroquiales y una anotación en el libro correcto con la letra correcta, sin tachaduras, de una partida, estaremos buscando en la fuente primaria el documento más fiable que podríamos encontrar. Afortunadamente, pues incluyo, por ejemplo, esta pantalla de Family Search. Esta búsqueda, que muchas veces era complicada, hoy en día la tenemos gracias a las digitalizaciones de archivos, ya sea Family Search, pares, alguna diócesis, alguna instituciones que están publicando. Estos son los documentos que debemos considerar esenciales en su serie, en su archivo y con todas las garantías posibles.
Pero claro, esos documentos a veces no son los que manejamos. Hay muchas veces que tenemos la suerte de encontrar archivos familiares o personas que nos proveen de documentos que pueden ser originales perfectamente, son de la época, pero ya son documentos fuera de la serie, fuera de su serie original. Si tienes en tu casa una partida de bautismo antigua, bueno, pues es muy interesante, pero a lo mejor es cierta y a lo mejor no lo es. Y lo digo por experiencia porque yo llegué a manejar una partida de bautismo que consideraba indudable hasta que me surgen otras dudas y voy al archivo original y me encuentro con que era una falsificación. En un momento dado convenía variar un poquito la afiliación y habían hecho una copia, la copia se había guardado durante 200 años en un archivo privado y es lo suficiente para que dé la apariencia de credibilidad y no lo tenga. Otro tipo de documento que muchas veces consideramos perfectamente válido y que también hay que cuestionarnos, los traslados de documentos. Cuando encontramos un expediente que incluye partidas o que incluye copias del documento original, esas famosas fórmulas en las que el párroco, el notario, el secretario, la cual partida se halla sin enmienda alguna y corresponde a la letra con el original. Bueno, pues esas son unos documentos muy, muy útiles, pero también estamos hablando de documentos interesados que se han extraído de la serie original por un proceso. Tenemos que hacer realmente lo que tenemos que dar fuente, porque si no lo comprobamos con el original, hay veces que, bueno, que cuadra, pero cuando los datos son muy escasos conviene recurrir al original. Luego están los relatos antiguos. La idea es transmitir que los documentos, por ser antiguos, no quiere decir que sean inexcusables. Los relatos genealógicos antiguos entramos ya en aguas procelosas, se están manejando informaciones extraídas y manejadas con un fin. Entonces, la antigüedad tiene un valor, pero ya es una fuente secundaria. Y luego tenemos toda una serie de documentos antiguos ajenos a la genealogía que tienen mucha información que podemos manejar. En este caso, por ejemplo, esto es un libro de Fuegos del Reino de Aragón, son libros de vecindario en los que por motivos fiscales, que es uno de los principales por los que se cobrarles luego los impuestos. Todo esto son documentos muy diversos con una intencionalidad muy diferente. Entonces, bueno, como una breve conclusión sin detenerme más, tenemos que valorar qué documentos estamos manejando, saber que los documentos antiguos no tienen siempre la misma credibilidad, que cuando tenemos dudas tenemos que ver y tenemos que recurrir a los originales, no perderlos de vista. Y luego tiramos piedras contra nuestros tejados, pero realmente ser conscientes de que a menor intención genealógica que tenga un documento, podemos considerarlos más fiables en la genealogía. Es decir, cuando un padrón dice que tal vecino tiene 2 hijos, en una relación de casas de una población, ahí no cabe pensar en que estén creando hijos ficticios para luego acreditar genealogía, sino que esto es un documento funcionarial para recaudación o para las levas, para cualquier otro motivo. Y luego me gustaría pasar a poneros en duda una serie de documentos y de informaciones masivas que nos encontramos en la genealogía. A mí este es que fue un caso que me llamó mucho la atención, sobre todo porque se aleja de lo que es la prueba de nobleza y entramos en la limpieza de sangre. La limpieza de sangre no era la hidalguía, la nobleza de sangre era que no tenía mancha ninguna de judío, moro, ni penitenciado en cualquier grado la persona de la que se hacía la investigación. Para pasar a Indias había que ser limpio de sangre. Un honrado labrador podía pasar perfectamente, su hijo podía pasar a Indias, pero tenía que pasar este trámite. Yo tuve la experiencia de encontrarme en una población de Sevilla, una población relativamente importante, con muchos conversos, una serie de pases a Indias en los que casualmente las informaciones se hacían por parte de una familia, los testigos eran de otras 3 familias. Luego de esas 3 familias había otro miembro de esa familia que atestiguaba la limpieza los mismos 3 de las otras 3 familias. Entonces, eran unos documentos cerrados en los que yo te testifico a ti, tú me testificas a mi hijo,
tal. Fue tal el escándalo de esa población de Fregenal, de la cantidad de pases a Indias falsos que se hizo, que una investigación de la Inquisición llegó, hizo sus interrogatorios, hubo un jurado de la ciudad que admitió que estaba falsificando limpiezas de sangre, fue desterrado, multado, hubo peleas, llegó a haber algún asesinato. El resultado, que la Inquisición decidió que solamente un comisario del Santo Oficio podía atestiguar allí la limpieza de sangre porque estaban pasando masivamente los conversos a Indias. Cuando nos encontramos los documentos en el archivo de Indias de limpieza de sangre, bueno, seguramente la afiliación es correcta porque en ese momento nadie te va a mentir sobre los padres porque todo el mundo puede conocer los padres quiénes son, pero la limpieza ¿será o no será? Entonces tenemos que separar una información de otra. Otro caso masivo de falsificaciones tuvo lugar en Sevilla en el siglo XVII. Las famosas mercedes de hábitos de órdenes. Las órdenes militares significaban ser caballero, era un escalafón de prestigio. Tanto títulos como hidalgos, si eran caballeros de órdenes, pasaban a una élite. En la corona te concedía la merced y a continuación tenías que hacer las pruebas de genealogía, de nobleza y de limpieza. Hubo una serie de personajes, había escribanos, había caballeros de órdenes, había funcionarios que cada vez que se concedía una merced de hábito, buscaban quién era esa persona podía ser intachable genealógicamente o no, pero hacían un memorial y lanzaban rumores. Lo pasaban al Consejo de Órdenes y se ponían en contacto con ellos y les decían, bueno, vamos a sembrar una duda sobre ti o hemos presentado este memorial. Podemos llegar a un acuerdo, si tú nos pagas, retiraremos ese memorial y podrás tener el hábito, y si no, pues aunque sean ciertas, aunque tú tengas todos los requisitos, te vas a pasar años de interrogatorios, los informantes se van a encontrar a testigos que van a decir lo contrario, puede que no lo consigas, será un escándalo en la ciudad si no lo consigues, y llegó a tal grado la extorsión de los linajudos que bueno, llegó a haber una sentencia porque fueron contra un alguacil mayor de Sevilla al que querían extorsionar, hizo toda una redada, llegó a haber sentencias de muerte, condenadas a galeras, incluso incluyo aquí una novísima recopilación de las leyes. En las propias leyes salió una disposición prohibiendo los libros infamantes que se estaban haciendo en aquella época para manejarlos en contra de los aspirantes. Una cosa era investigar y otra cosa ya era lanzar bulos. A quien le interesa esta historia, Ruth Pike, que escribió mucho sobre los comerciantes sevillanos y los conversos, pues incluye en el libro Linajudos y Conversos toda la historia, pero nos revela cómo la genealogía se basaba muchas veces en rumores y en opiniones y podía ser manipulable de una manera bastante importante. Y en cuanto a las falsificaciones, quiero traer un último ejemplo que hemos estado viendo ejemplos antiguos, pero las falsificaciones llegan hasta nuestros días. Esta es una noticia del año 1997, en la que se destapó un caso masivo de falsificaciones de títulos. Hoy en día ya es prácticamente una cuestión honorífica sin más trascendencia, pero estamos hablando de que en el año 90, 60, 70, aún en aquella época, la gente pagaba cantidades importantes por conseguir títulos. Y estos señores consiguieron hacer falsificaciones que muchas veces eran tan sencillas como romper una genealogía en una sola generación, buscaban coincidencias de apellidos, buscaban un título vacante. Si tú te apellidas Durán y hay un apellido vacante con un Durán, pues si uno de tus apellidos es Durán, busco en tu genealogía Durán y en un momento dado este Durán le fabrico una partida de nacimiento falsa y una de matrimonio falsa y enlazo con aquel segundón de Durán que tenía el título y de la familia que tenía el título, y ya puedes rehabilitarlo. Esta falsificación además a mí me hizo dudar, porque traigo aquí los libros de dos de los autores, uno de ellos el diccionario de González Doria, que fue quizás la primera obra genealógica que yo compré, y
que me la leí de cabo a rabo, era una persona para mí, bueno, era como una Biblia, y de repente luego ya fui evaluando que los diccionarios de apellido no tenían esa trascendencia, y cuando llegó esta historia ya te pone en duda pues absolutamente todo lo que has pensado que era inamovible. El Duque de Tovar tiene obras genealógicas muy importantes, la del estudio de familias españolas, la Casa Quintano, es una obra enciclopédica de consulta obligada, pero tenemos que tener la salvedad de que tiene una mancha en su historial. Luego hay otros casos muy evidentes de falsificaciones. Este es uno que a mí me parece un descrédito permanente para nosotros y que creo que deberíamos luchar más, y no sé cómo hacerlo, y es el de los negocios de la heráldica de apellidos. Llegué en un momento dado a denunciar a la Guardia Civil de Internet las páginas que te prometen un informe exhaustivo de tu nobleza, pero claro, al final la conclusión es que esto se trata como si fuera un cuento más. La genealogía y la heráldica es como un cuento más, y si tú quieres comprar un tarot o quieres comprar que te echen las cartas, que te adivinen algo, o venderte un amuleto o venderte un escudo, pues tú eres libre de comprarlo. Pero claro, realmente están vendiendo la historia personal y están desacreditándolo, porque el que tú puedas elegir y que todo el mundo va a tener un escudo, todo el mundo va a tener familiares y va tal, nos mantiene en esa marginalidad de disciplina poco creíble. Y luego otra que también es muy extendida en la red son los listados de apellidos. Usted tiene un apellido sefardí porque hay 200 Garcías que son sefardíes, y los García son sefardíes. Se ha puesto de moda además porque el Estado español quiso reparar un poco el daño a la expulsión de los judíos con la concesión de nacionalidades, y entonces ahora hemos vuelto otra vez a esta búsqueda de conversos. Realmente las comunidades sefardíes reales que se han mantenido como sefardíes, como judíos, están en el exilio. En España es muy difícil localizar los apellidos. Una de las tácticas de los judíos era cambiar de apellido una generación y otra hasta que se borraba ese origen, y luego, en fin, hay todo un negocio en torno a este tema. Otra cuestión sobre la que también debemos tener cuidado y saber manejarlos, la cantidad de bibliografía antigua que está circulando por Internet, que hemos resucitado, han vuelto obras que eran que no tenían apenas circulación ya, que era muy difícil de conseguir, ahora se han digitalizado en Google. Eso es muy bueno y a la vez es muy malo. Obras antiguas como las de Salazar y Castro, estupendas, magníficas y obras maestras, y libros por encargo que no merecerían circular por Internet. Entonces, las obras antiguas, pues tenemos que tratarlas con mucha precaución. Los hermanos García Garrafa o Betancourt son obras enciclopédicas que manejan todo tipo de información, buena, mala y regular. Luego hay otras obras que son disparatadas. Como ejemplo de obra disparatada, veo que se ha rescatado, por ejemplo, la de una obra escrita en 1744 sobre la gloria de la casa de Quirós. No solo está digitalizada la versión original, sino que además hay un facsímil comprable en Amazon. Como actualización, se ha convertido en un libro moderno y se vende también. ¿Esta obra qué pasa? Bueno, pues que es una obra típica de la época de los genealogistas de encargo. Aquí muestro la portada en la que el autor directamente dice Juan Bautista Gómez, se lo dedica al señor Juan Bautista María Bernardo de Quirós, de quien es su criado. O sea, ya nos dice que no es una investigación histórica independiente. Y este señor, pues directamente, como había que inventar orígenes estratosféricos, señala el año 846 como origen del apellido, época en la que no había apellido, pero sitúa a un tal Constantino de Bizancio que llega, que ayuda en la lucha contra los moros, que es llamado Constantino de Quirós, aparece el apellido y entonces ya directamente le otorga el lema después de Dios a Quirós. ¿Qué ocurre? Esto que es un disparate, que quien tiene una mínima formación sabemos que lo es. Si lo hemos rescatado, lo hemos vuelto a publicar y lo hemos incluso hecho una reedición, pues estamos dándole circulación y tenemos que ser conscientes de ello. Afortunadamente, hay mucha bibliografía moderna. Hay
Hay obras sobre linajes sevillanos, linajes alicantinos, malagueños. Hay, por ejemplo, la reedición del libro de la Cofradía de Santiago, que indico aquí, que tiene un prólogo de Menéndez Pidal muy bueno sobre la heráldica y sobre la genealogía de los caballeros de esa cofradía. ¿Qué ocurre? Que la nueva bibliografía, que es bastante, en general, es bastante más sistemática y más fiable, tiene derechos de autor en muchos casos. Eso quiere decir que nos encontramos que en la red manejamos más información antigua, dudosa, que trabajos modernos. Luego, otra fuente que a mí me parece esencial, en la que he colaborado y que creo que es nuestro gran avance cooperativo entre los genealogistas, son las extracciones de datos, las indexaciones, los padrones. Pongo aquí 3 ejemplos. Por ejemplo, la de los índices de los canónigos de la Catedral de Sevilla, que tienen unas genealogías muy interesantes, en la que se ha cogido una serie documental muy grande, se ha extraído la información, se han sacado índices y es muy fácil encontrar ahora mismo a personas que probablemente no sabríamos ni que tenían allí su genealogía, porque los canónigos no suelen estar incluidos en los árboles genealógicos. Hubo obras monumentales, digamos, como por ejemplo el Padrón de Vecinos de Extremadura de 1829 y la Contribución de 1852 de Badajoz, donde un grupo de genealogistas participó en la extracción de todas las poblaciones de Extremadura y luego de Badajoz. Se hizo un índice general y tenemos un retrato de quiénes eran los vecinos en un año concreto en toda la región de Extremadura. Otros grupos pues están colaborando, por ejemplo, Family Search está digitalizando información, y hay colaboradores que están extrayendo y sacando listados como este del registro civil. Esto tiene de bueno que nos permite buscar en ámbitos que serían inmensos. Yo puedo tener un antepasado en Extremadura que no sé dónde se encuentra, y gracias a este padrón puedo hacer un retrato de dónde estaba el apellido en aquella fecha. O en Sevilla, donde tenemos miles y miles de registros, puedo ir rápidamente a la información. Esta suele ser una información, además, muy objetiva, muy extraída sin ninguna intencionalidad, es de una extracción moderna y que yo creo que deberíamos fomentar más. Luego, las webs de apellidos. Pues las webs de apellidos son una fuente de información muy variable. Hay muchas que son una simple copia y pega de informaciones, hay otras que tienen algún trabajo original, las hay que son medianamente fiables. Es una fuente de información útil para luego cuestionarnos todo lo que nos encontramos. Un recurso que considero esencial también, entrar en las redes. Las redes es un medio, no es un fin. Pocas veces conseguimos la información original, pero sí nos ayudan mucho a cooperar. Hay listas de correo, hay páginas en Facebook, hay foros como este de Raíces de Espagen, donde encontramos otras personas que tienen otras búsquedas y que nos permiten, o que son expertos en la zona y nos permiten ayudar. Aquí la información, bueno, no es un medio normalmente de bulos, sí, pero claro, es toda una información que luego hay que contrastar con los originales. Donde sí tenemos que tener mucho cuidado, los árboles genealógicos online. Es muy respetable que todos colguemos nuestros árboles. Hoy en día hay muchos portales donde se cuelgan, quedan muy bien, son muy profesionales, pero claro, quien hace un árbol no sabemos de dónde sacar la información, y hay herramientas tan peligrosas como el copia, pega y enlaza, en la que yo de repente puedo encontrar a un primo lejano que me va a dar toda la genealogía y yo hago directamente un enlace y entran 50 antepasados míos. Es un medio para contrastar absolutamente todo lo que... Entonces, como conclusión, y por buscarle, porque quiero haber sembrado un poquito de dudas en la información que habéis manejado hasta ahora, quiero que seamos positivos, que tenemos un medio impagable, que es la red, que hay infinitos recursos, que podemos encontrar lo que nunca habíamos imaginado que se podría encontrar. Debemos ser conscientes que hay una genealogía antigua, poco fiable, sesgada, manipulada, y que tiene partes de verdad y partes de mentira, que ha vuelto a la luz y que muchas veces se quieren castrar con la información que tenemos nosotros. Que no aceptemos todo, pero que no descartemos todo tampoco. Que manejemos la información, que seamos capaces de recibirla e incluso de ponerla con dudas en nuestros árboles.
Y luego una petición que yo creo que debemos asumir todos es que contribuyamos a la genealogía científica. El famoso lema de estos bulos, debemos ser nosotros responsables y ayudar y ser un cortafuego. O sea, cuando recibimos información que no es fiable, lo mejor es que nos la transmitamos o que, aunque vayamos a decir no me fío, pero ni siquiera, es decir, vamos a intentar cortar estos lazos con todas estas fábulas que nos persiguen. Y nada más, y quiero acabar con un lema que tengo en mi blog, que es que la genealogía sin fuentes es mitología, pero que me gustaría que le añadiéramos también un componente, y es que la genealogía sin fuentes fiables, pues al final es mitología y no nos vamos a dedicar a la mitología, nosotros nos queremos dedicar a la genealogía. Así que nada, bueno, eso es todo. Espero haber contribuido a que os hayáis cuestionado cosas, a que tengáis un espíritu más crítico y a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis.